Es fácil pensar que los piratas simplemente se apoderaban de barcos del tesoro y dividían el oro, pero la realidad era mucho más compleja. Capturar barcos mercantes era solo la mitad de la batalla en su búsqueda de riqueza. La verdadera pregunta es, ¿cómo convertían el robo en beneficio? La respuesta reside en su estrategia de negocios. Los piratas eran inteligentes con sus objetivos, siempre buscando la mayor recompensa con el menor riesgo. Los barcos del tesoro españoles eran el premio supremo, bóvedas flotantes repletas de oro y plata de las Américas. A pesar de su riqueza, estos barcos a menudo se movían lentamente y estaban pobremente defendidos, lo que los convertía en objetivos ideales. Una captura afortunada podía mantener a una tripulación pirata viviendo a lo grande durante meses, quizá incluso años. Algunas presas legendarias incluían barcos que transportaban más de 40,000 monedas de oro, más que suficiente para que cada miembro de la tripulación se hiciera rico. Pero los barcos del tesoro eran raros, así que los buques mercantes se convirtieron en el pan de cada día de las operaciones piratas. Estos barcos transportaban de todo, desde suministros básicos hasta bienes de lujo, entre las colonias y Europa. ¿Qué los hacía objetivos perfectos? Por lo general tenían tripulaciones más pequeñas, menos armas y capitanes más interesados en proteger su carga que en luchar hasta la muerte. Para los piratas, atacar mercantes era como pedir el combo del crimen. Relativamente seguro, saciante y a menudo venía con un juguete extra en forma de útiles cartas de navegación. Las ciudades costeras tampoco estaban a salvo. A veces los piratas asaltaban asentamientos a lo largo de las costas del Caribe y de América cuando las presas en el mar escaseaban. Estas incursiones eran rápidas, brutales y eficaces. Coger lo que se pudiera cargar y desaparecer antes de cualquier respuesta militar. Algunas localidades fueron saqueadas tantas veces que los habitantes terminaron por abandonarlas por completo. La forma de atacar de los piratas era una mezcla de psicología y practicidad. La sorpresa era su táctica favorita. Muchas naves piratas enarbolaban banderas de naciones amigas hasta acercarse lo suficiente para atacar. Solo en el último momento izaban su infame bandera negra, la señal que infundía temor en marineros mercantes de todo el mundo. Esta bandera, por sí sola, bastaba a menudo para que los barcos se rindieran sin luchar. Si un objetivo no se rendía de inmediato, los piratas tenían otros métodos persuasivos. Podían lanzar un disparo de advertencia por la proa, una señal universal que significaba «ríndete o te hundiremos». Si eso no funcionaba, apuntaban a los mástiles o al timón del barco, dejándolos sin maniobra sin destruir la valiosa carga. Lo que muchos libros de historia no mencionan es que cerca del 70% de los barcos atacados por piratas se rendían sin que se disparara un solo tiro. ¿Por qué? Porque los piratas habían construido cuidadosamente una reputación terrorífica. Las historias sobre lo que les ocurría a quienes resistían corrían con rapidez por las rutas marítimas. La mayoría de los capitanes mercantes no cobraban lo suficiente como para morir defendiendo la propiedad de otra persona. Esta gestión de la reputación fue deliberada. Algunos piratas colocaban mechas de combustión lenta en sus barbas y cabellos antes de abordar, rodeándose de humo para parecer más demoníacos. Otros torturaban a uno o dos tripulantes resistentes, a la vista de todos, para fomentar la cooperación. No eran simples actos de crueldad, eran decisiones de negocio calculadas para minimizar la resistencia en futuros ataques. Fue la campaña de marketing más aterradora del mundo. Y funcionó tan bien que algunos piratas apenas tuvieron que desenvainar la espada durante meses. Pero aquí hay algo que puede sorprenderte. Muchos marineros mercantes entregaban su carga de buena gana. ¿Por qué?
porque la vida como marinero en la armada o en la marina mercante era brutal. Bajos salarios, comida terrible, disciplina dura y condiciones peligrosas hacían que la piratería pareciera una alternativa atractiva. Algunas tripulaciones mercantes se amotinaban contra sus capitanes cuando atacaban los piratas, viéndolo como su oportunidad de escapar. Los piratas lo sabían y a menudo invitaban a los marineros capturados a unirse a ellos. No era generosidad, era reclutamiento. Más tripulación significaba poder capturar más barcos, lo que suponía más ganancias para todos. Era el esquema piramidal original, solo que con cañones en lugar de charlas de ventas y ron en lugar de discursos motivacionales. El negocio de la piratería tenía otro ángulo inesperado. A veces era completamente legal. Cuando los países estaban en guerra, lo cual ocurría la mayor parte del tiempo en los siglos XVII y XVIII, los gobiernos emitían patentes de corso a capitanes particulares, permitiéndoles atacar naves enemigas. Estos corsarios eran esencialmente piratas con licencia, haciendo exactamente lo que hacían los piratas regulares, pero con permiso del gobierno. Muchos famosos asaltantes de mar empezaron como corsarios, y simplemente siguieron pirateando cuando las guerras terminaron y sus licencias expiraron. Fue el equivalente histórico de olvidar cancelar tu prueba gratuita, excepto que, en lugar de cargos inesperados en tu tarjeta, llegaban inesperadas sentencias de horca. Por supuesto, hacerse con el botín era solo la mitad de la batalla. Aunque todos imaginan que los piratas solo iban tras oro y joyas, la realidad era mucho más práctica. Hollywood nos ha convencido de que los barcos piratas eran cofres flotantes desbordados de monedas de oro y coronas enjolladas. En realidad, la mayoría de los piratas pasaban toda su carrera sin ver jamás un cofre de doblones. El pirata promedio tenía más probabilidades de robar un barril de harina que un lingote de oro. Vaya decepción profesional. Te apuntas por la aventura y el tesoro y terminas como un ladrón de ultramarinos con sombrero elegante. El oro y la plata eran sin duda el golpe soñado. Los barcos españoles que transportaban metales preciosos desde las minas del Nuevo Mundo de vuelta a Europa representaban el pago definitivo. Un galeón del tesoro podía producir más riqueza que una década de piratería normal. Los registros muestran que, a finales del siglo XVII, el botín anual promedio de metales preciosos que llegaba de las Américas a España valía cerca de 2 millones, equivalentes a unos 500 millones de dólares actuales. Pero estos legendarios barcos del tesoro eran raros y estaban fuertemente protegidos. La mayoría de los piratas tenía que conformarse con botines más mundanos, pero aún rentables. Las especias estaban entre las mercancías más valiosas de la época. Un pequeño saco de nuez moscada, clavo o canela podía valer una fortuna. En el apogeo del comercio de especias, la nuez moscada valía más que el oro por peso. Un solo barco de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, cargado de especias, podía mantener a una tripulación pirata durante meses. Estos valiosos condimentos eran livianos, fáciles de transportar y sencillos de vender en cualquier puerto. El azúcar era otro objetivo preciado. Las plantaciones caribeñas producían enormes riquezas, y los barcos que transportaban azúcar en bruto o refinada eran atacados frecuentemente. Un gran mercante podía llevar 50 toneladas de azúcar, por un valor aproximado de 20,000 libras en el siglo XVIII. La dulce carga se vendía con facilidad por toda Europa y las colonias americanas, donde la demanda superaba constantemente la oferta. El ron iba de la mano con el azúcar. Elaborado a partir de melaza fermentada, este popular aguardiente era a la vez un cargamento valioso y una bienvenida adición a los suministros de los propios piratas.
Los mercantes a menudo transportaban cientos de barriles de ron, cada uno valorado en varios meses de salario de un marinero común. Los piratas no se privaban de probar la mercancía. Muchos informes describen tripulaciones demasiado ebrias para manejar adecuadamente sus recién capturados barcos. El único modelo de negocio en el que el control de calidad podía llevar a navegar en círculos 3 días o a prender fuego accidentalmente al propio sombrero. Los tejidos y la ropa representaban otro objetivo lucrativo. Finas sedas de China, algodón de la India y lana de Inglaterra eran mercancías valiosas. Un solo rollo de seda de alta calidad podía equivaler a unos $5,000 actuales. Quienes capturaban cargamentos de ropa tenían además el beneficio de mejorar su propio vestuario, lo que explica por qué algunos piratas iban sorprendentemente elegantes pese a su ruda profesión. El tabaco de las colonias americanas era un generador constante de dinero. Con el hábito de fumar en auge en Europa, los precios del tabaco se mantenían altos. Un barco cargado de tabaco podía rendir beneficios comparables a otras mercancías valiosas, sin los riesgos de seguridad asociados a los metales preciosos. A inicios del siglo XVIII, las colonias americanas exportaban casi 30 millones de libras de tabaco al año, gran parte a través de aguas frecuentadas por piratas. Las armas y la munición siempre tenían demanda. Quien capturaba barcos de suministros militares obtenía mercancía valiosa y, a la vez, medios para mejorar sus capacidades de combate. Un solo cañón de bronce podía valer el equivalente a $20,000 de hoy. La pólvora, el plomo para balas y las espadas de buena calidad eran valiosos tanto para uso propio como para reventa. Las medicinas y herramientas quirúrgicas, aunque no eran el objetivo más obvio, resultaban sorprendentemente valiosas. Los barcos con suministros médicos a menudo transportaban compuestos e instrumentos difíciles de conseguir, quinina para tratar la malaria, diversos analgésicos y vendas limpias eran esenciales para mantener a una tripulación sana y con vida. Quizá el premio más valioso de todos era el propio barco. Un mercante bien construido podía convertirse en navío pirata o venderse con enorme beneficio. Los barcos rápidos eran especialmente codiciados por razones obvias. Cuando una notoria tripulación capturó un mercante en 1717, se quedó con la nave en lugar de hundirla porque era más rápida que su barco actual. El casco en sí valía más que muchas de las cargas que pudiera transportar. Lamentablemente, los esclavos también eran objetivo de los piratas. Las naves dedicadas al comercio transatlántico de esclavos eran atacadas no por razones morales, sino por lucro. Los cautivos humanos se vendían en puertos donde se participaba en ese comercio. Este aspecto oscuro de la piratería suele pasarse por alto en la cultura popular, pero fue una realidad sombría de la época. No todo lo robado era valioso o siquiera útil. Los registros muestran botines extraños con los que los piratas no sabían qué hacer. Se cuenta de una tripulación que capturó un barco cargado con miles de pelucas destinadas a América colonial. Otra apresó instrumentos matemáticos y libros que pronto abandonaron por inútiles. Una tercera descubrió que su gran presa solo llevaba textos religiosos, lo que llevó al capitán a declararla la peor presa jamás tomada en el mar. Imagina jugarte la vida contra temporales y la Marina Real para acabar con una bodega llena de sermones. Hasta el más fiero lobo de mar admitiría: hemos sido espiritualmente enriquecidos, pero arruinados financieramente. Tras capturar una carga valiosa, los piratas afrontaban un nuevo conjunto de desafíos. Toda tripulación exitosa se topaba con el mismo dilema: un barco repleto de bienes robados y ningún lugar legal para venderlos. La solución: una vasta economía clandestina diseñada específicamente para quienes enarbolaban la bandera negra. Puertos amigos de piratas salpicaban las costas del Caribe y del Atlántico,
ofreciendo refugios donde nadie preguntaba cómo se había obtenido la carga. Nassau, en las Bahamas, fue la capital indiscutible de la piratería a inicios del siglo XVIII. En su apogeo, este paraíso sin ley albergó a más de 2.000 piratas y cientos de naves. La ciudad operaba como una república autogobernada, donde los bienes robados fluían libremente por mercados improvisados. Su puerto natural ofrecía excelente protección contra ataques navales, mientras que las aguas someras impedían que grandes buques de guerra se acercaran lo bastante como para amenazar a las naves piratas. Tortuga, pequeña isla frente a la costa de Haití, ganó su reputación como otro refugio pirata. Las autoridades francesas intentaron al principio mantener el control, pero terminaron renunciando a policiar la isla. Hacia 1660, Tortuga se había convertido en un puerto de mercado negro plenamente funcional, con tabernas, burdeles y almacenes diseñados específicamente para guardar y vender cargamento robado. Su economía funcionaba casi enteramente sobre mercancía pirateada, con unos 800 piratas usándola como base en sus mejores años. Port Royal, en Jamaica, ostentó el dudoso honor de ser llamada la ciudad más perversa de la Tierra, antes de que un terremoto hundiera gran parte en 1692. Esta colonia inglesa acogía abiertamente a piratas pese a las políticas oficiales en contra. Comerciantes de Port Royal compraban bienes robados con descuento y luego los revendían por canales legítimos. Los funcionarios de la ciudad aceptaban generosos sobornos para mirar hacia otro lado, creando una situación extraña en la que la piratería era técnicamente ilegal, pero, en la práctica, tolerada. Visitantes describieron mercados al aire libre donde, a plena luz del día, cambiaban de manos plata española robada y telas neerlandesas. No todas las ventas piratas ocurrían en puertos sin ley. Existían compradores secretos prácticamente en cada gran ciudad costera, de Boston a Lisboa. Estos comerciantes sombríos se especializaban en adquirir bienes robados sin preguntas. Operaban bajo la apariencia de negocios legítimos, manteniendo cuidadosamente ocultas sus conexiones con piratas. Un respetable tendero en Charleston podía tener un cuarto trasero donde los piratas vendían su botín discretamente al caer la noche. Estos compradores solían pagar solo entre el 20 y el 30% del valor real, el precio de la discreción. Los funcionarios corruptos representaban otra opción de venta. Capitanes de puerto, agentes de aduanas y gobernadores coloniales aceptaban regularmente sobornos para permitir que barcos piratas atracaran y vendieran su carga. Algunos iban más allá de hacerse los ciegos. Ayudaban activamente a falsificar documentación para que el cargamento robado pareciera legítimo. Registros de la década de 1720 revelan a un funcionario colonial que ganaba más con sus asociaciones con piratas que con su sueldo gubernamental, aproximadamente 5 veces más. Redes de contrabando conectaban a los piratas con mercados tierra adentro, donde la memoria del origen de una carga podía desvanecerse convenientemente. Estas operaciones complejas implicaban múltiples traspasos entre distintos comerciantes, cada uno tomando su tajada mientras alejaba los bienes de su fuente robada. Una caja de especias podía cambiar de manos 5 o 6 veces antes de llegar a su vendedor final, lavando, efectivamente, su historia. Para cuando esos palitos de canela llegaban a una tienda en Londres, a nadie le importaba o recordaba que su viaje hubiera empezado en un barco pirata. Algunos piratas jugaban a largo plazo, estableciendo identidades falsas como comerciantes legítimos. Tras un periodo exitoso de piratería, se retiraban discretamente a una nueva ubicación, usando su riqueza malavida para presentarse como respetables mercaderes con nombres e historias nuevas. Podían vender abiertamente por canales normales. Esta transición de pirata a comerciante no era tan rara como se piensa.
Muchos piratas exitosos terminaron retirándose a negocios legítimos mediante este método. La vida pirata era peligrosa y breve. Convertirse en comerciante respetado era el equivalente, en el siglo XVIII, a un plan de retiro sólido. La estrategia de venta más audaz consistía en tratar directamente con gobiernos. Las naciones en guerra a menudo se encontraban desesperadas por suministros bloqueados por sus enemigos. En esas situaciones, incluso gobiernos abiertamente antipiratería podían comprar en secreto mercancía a piratas mientras los denunciaban en público. Durante conflictos entre Inglaterra y España, las colonias inglesas compraron con frecuencia suministros a los mismos piratas sobre los que pesaban recompensas oficiales. Un gobernador colonial llegó a firmar, el mismo día, la orden de muerte de un pirata y la compra de mercancía robada al mismo individuo. Ocasionalmente, los piratas simplemente se quedaban con los bienes. Alimentos, alcohol, ropa y armas capturadas podían abastecer directamente a una tripulación durante meses. Los artículos de lujo, como joyas y ropa fina, se dividían entre la tripulación como parte de su porción. ¿Para qué vender algo si podías usarlo tú mismo? Muchos piratas se hicieron conocidos por su estilo llamativo, camisas de seda y aretes de oro que antes pertenecían a mercaderes o aristócratas adinerados. Vender el cargamento robado con éxito significaba que había llegado el momento más emocionante en la vida de un pirata. A diferencia de los paquetes salariales ordenados de hoy, la compensación pirata no incluía seguro médico, a menos que cuentes las patas de palo y ganchos como el primer paquete protésico de beneficios. Lo que sí tenían era un sistema sorprendentemente democrático para repartir el botín. Los piratas operaban bajo lo que los historiadores reconocen ahora como una de las primeras formas de reparto de beneficios. Cada miembro firmaba unos artículos de acuerdo antes de unirse, un contrato vinculante que detallaba exactamente cómo se distribuiría el botín. A menudo se leía en voz alta y se firmaba por toda la tripulación. Quien no sabía escribir, dejaba su marca. Quebrantar los artículos podía acarrear castigos que iban desde reducir la porción hasta el abandono en una isla desierta con nada más que una botella de ron como compañía. El precio de venta del botín variaba ampliamente según qué se hubiera robado y dónde se vendiera. El oro y la plata solían alcanzar valores cercanos al mercado, ya que podían fundirse y eran difíciles de rastrear. Una moneda de oro española capturada valdría aproximadamente lo mismo que una adquirida legalmente. Durante la edad de oro de la piratería, un doblón de oro valía aproximadamente 16 piezas de A8, suficiente para pagar 2 meses del salario de un marinero promedio. Los bienes más comunes se vendían con fuertes descuentos. El ron y el azúcar podían alcanzar solo el 40-50% de su valor de mercado, ya que eran artículos fácilmente disponibles y los compradores asumían riesgos al adquirir mercancía claramente robada. Un barril de ron con un precio legítimo de 10 libras podía dejar a una tripulación pirata solo 4 o 5 libras en el mercado negro. Ese descuento era, esencialmente, la comisión de lavado para convertir bienes robados en dinero gastable. Los barcos robados representaban el mayor pago potencial, si se encontraban compradores. Un buen mercante podía valer 2,000 libras o más, equivalente a lo que un trabajador promedio ganaría en 20 años. Sin embargo, vender un barco era complicado. La mayoría encontraba más fácil quedarse con los mejores cascos y vender por separado la carga. Una vez convertido el botín en efectivo, el dinero se distribuía según las acciones estrictas especificadas en los artículos del barco. El sistema variaba entre naves, pero seguía un patrón común. Primero se atendían los gastos de arriba, compensaciones por lesiones graves, recompensas por avistar una presa valiosa,
y bonificaciones por valentía excepcional en combate. El dinero restante se dividía en acciones. El número de acciones que recibía cada uno dependía de su rango y función. Un reparto típico podía verse así. El capitán recibía 5 o 6 acciones, una prima significativa, pero lejos de las enormes brechas salariales de la Marina legal. Esta porción relativamente modesta reflejaba la naturaleza democrática del barco pirata, donde los líderes eran elegidos y podían ser reemplazados. El contramaestre, encargado de la disciplina, la distribución de comida y de representar los intereses de la tripulación, solía recibir 2 acciones, reflejando su papel crucial como segundo al mando. Los especialistas, cirujano, carpintero, artillero y navegante, recibían entre 1,5 y 2 acciones, reconociendo sus habilidades y formación. Los marineros rasos, 1 acción cada uno, independientemente de tareas específicas. Incluso los muchachos de cabina recibían media acción. No era una fortuna, pero sí sustancialmente más que en otros empleos. La compensación por lesiones figuraba con prominencia en los artículos, estableciendo uno de los sistemas de seguro por discapacidad más tempranos de la historia. Las cantidades exactas variaban, pero una escala típica podía valorar la pérdida del brazo derecho en 600 piezas de a 8 o 6 esclavos. El brazo izquierdo valía 500, reflejando el valor práctico de cada miembro. Ojos, piernas y dedos tenían precios establecidos. Este sistema evitaba que los heridos quedaran totalmente desamparados. Consuelo frío cuando te toca aprender a hacer nudos con los dientes. ¿Cuánto podía esperar ganar un pirata corriente? Los registros históricos nos dan pistas notables. Cuando una tripulación capturó un mercante ricamente cargado en 1695, cada miembro común recibió bienes y monedas por valor de 94 libras, equivalentes a unos 3 años de salario para un marinero de la Armada. La captura de un solo barco de la Compañía de las Indias Orientales, East India Company, en 1720, resultó en participaciones de más de 1,000 libras por pirata, más dinero del que muchos marineros legítimos verían en toda su vida. No todas las empresas rendían tanto. Muchas tripulaciones pasaban meses sin capturar nada valioso. Otras perdían su botín en tormentas, a patrullas navales o a otros piratas. El carácter de banquete o hambruna de la piratería significaba ciclos de riqueza increíble, seguidos de pobreza desesperada. Claro que vender con éxito no significaba que los piratas conservaran sus ganancias por mucho tiempo. Para la mayoría, la riqueza era una condición temporal. El pirata promedio podía pasar de la penuria a la riqueza y de vuelta a la pobreza en menos tiempo del que la Marina Real tardaba en cargar sus cañones. Su enfoque de las finanzas puede resumirse en 3 palabras: gastarlo rápido. A un asesor financiero le habría ido mejor enseñándole navegación a un loro borracho que convenciendo a un pirata de ahorrar para la jubilación. Las tabernas reclamaban la mayor parte de la riqueza pirata. Solo Port Royal tenía más de 70 locales de bebida en un área menor a 5 manzanas, aproximadamente un bar por cada 30 residentes. Estos establecimientos desarrollaban relaciones especiales con las tripulaciones. A veces extendían crédito en épocas de sequía y cobraban con creces cuando los piratas volvían con botín fresco. El juego ocupaba el segundo lugar. Dados, cartas y apuestas sobre todo, desde peleas hasta quién podía beber más ron sin desmayarse, devoraban vastas cantidades de plata pirata. Muchos que sobrevivían a batallas, temporales y cuerdas del ahorcado terminaban perdiendo su fortuna frente a nada más peligroso que un par de dados. Resulta que calcular las probabilidades de sobrevivir a una andanada no se traduce muy bien a calcular las probabilidades en una mesa de cartas.
La ropa puede parecer una prioridad extraña, pero los piratas eran notoriamente amantes de la moda. Tras meses en el mar con los mismos harapos, los recién enriquecidos derrochaban en sedas coloridas, sombreros elegantes y botas caras. No era solo vanidad. La vestimenta ostentosa servía como anuncio andante de éxito y estatus. La compañía profesional reclamaba otra porción significativa. Registros históricos de Port Royal indican que algunas mujeres en esa profesión llegaron a serlo bastante ricas como para poseer propiedades y negocios, oportunidades económicas raras para las mujeres del siglo XVIII. Algunos más astutos invertían su dinero, aunque seguían siendo minoría. Tierras, barcos o pequeños negocios ofrecían un camino hacia la respetabilidad y el ingreso a largo plazo. Varios expiratas se convirtieron en hacendados en el Caribe o en comerciantes respetables en puertos coloniales. El mito del tesoro enterrado, popular en la ficción, rara vez ocurría en la realidad. Casi nunca enterraban su riqueza. ¿Para qué esconder el dinero si podías gastarlo? La X, marcando lugar, aparecía mucho más en los libros de cuentos que en mapas reales de piratas, para desilusión de los buscadores de tesoros de los siguientes 300 años. La velocidad con que los piratas ciclaban su riqueza alimentó directamente la economía pirata. Con dinero quemándoles los bolsillos y vidas que podían terminar en cualquier momento, creaban un flujo constante de mercancía robada hacia el mercado y de moneda de vuelta a la circulación. Esta economía subterránea conectó a comerciantes legítimos, funcionarios corruptos y empresas criminales en una compleja red que se extendía por todo el mundo atlántico.